Excelente. Entonces, estamos listos y listas para comenzar la jornada de la tarde de este día número 4 del Congreso Internacional de Historia de San Juan, 500 años de su fundación. Estamos transmitiendo en vivo desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña, que ubica en el Asilo de la Beneficencia en el barrio cultural de Vallajá, en San Juan. Quiero dejar con ustedes a Gladys Montañez, quien será la moderadora de esta mesa. Buenas tardes a todos. Comenzamos con la sesión de por la tarde. La mesa de esta tarde lleva el nombre de personajes y terapéuticas. Comenzamos con San Juan y Sevilla en el arsenal médico farmacéutico y sus actores, a cargo del doctor Antonio Ramos Carrillo. El doctor Ramos Carrillo es doctor en farmacia y profesor del Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Sevilla y director del Museo de la Farmacia de la misma institución. Tiene a su haber varias investigaciones y publicaciones en el área de historia de la farmacia en Sevilla, Cuba y Puerto Rico. Ha recibido varios reconocimientos, entre ellos el Certificate of Commendation, otorgado por el Instituto Americano de Historia de la Farmacia de la Universidad de Wisconsin en el 2020. Con ustedes el doctor Ramos Carrillo desde Sevilla. Bien, buenas tardes. Espero que se vea la presentación. ¿Es correcto? Sí, perfecto. ¿Sí? Vale, perfectamente. Voy a poner un poco el cronómetro en marcha. Bien, pues en primer lugar quisiera agradecer por supuesto, a Gladys Montañez y a Sandra Fábregas, pues mi presencia en este congreso. Y sin más dilación, en la presentación le he dado por titular San Juan y Sevilla en el arsenal médico farmacéutico y sus actores. Perdón, que ahora parece que... Vale. Primero voy a contextualizar en la medida de lo posible, de forma muy rápida, porque creo que es interesante centrarnos en la época. Estamos hablando de 1453 a 1600, el Renacimiento es con lo que yo voy a hablar, para otros autores 1492. Hay una serie de hechos que son interesantes desde el punto de vista de la farmacia y, por ejemplo, está la mejora de la imprenta con el sistema de impresión por tipos móviles, porque de esa manera realmente pues, llegaron muchos libros a las trastiendas, es decir, a rebótica de muchas farmacias, y fue una divulgación del saber. Se postuló una nueva actitud al humanismo vinculado con los valores existenciales grecorromanos, se produjo la reforma, pero nos interesa mucho, como no podía ser de otra manera, para centrarnos en los boticarios fundamentalmente, y estos actores, también algunos médicos nombraré entre Sevilla y Puerto Rico, pues el descubrimiento de América, o como queramos llamarlo, ¿no? Fundamentalmente por una cuestión que yo voy a tratar de de aunar, porque normalmente no se hace con mucha profundidad, que es el comercio. El comercio del medicamento. Surge una nueva clase de mercaderes, manufactureros, pero el boticario se va a insertar de forma muy llamativa, y también los médicos, en esta clase comercial, más allá de lo conocido desde el punto de vista científico. Es un momento ambivalente entre tradición y futuro, donde, como veremos, se van a seguir manteniendo los clásicos grecolatinos, pero sin depender de las compilaciones medievales. Vamos a comentar, solo para contextualizar muy brevemente, cuestiones sobre anatomía y cirugía para entrar de lleno en la farmacia. Con anatomía, destacar la figura de Andrés Vesalio y su obra de Humanis Corpori Fabrica, donde destacó los errores cometidos por Galeno, que estudiaba los cerdos y los monos y no diseccionaba cadáveres. No obstante, también tuvo algunos errores. Y estos avances en anatomía, con esas ilustraciones que parecen sacadas del taller de Tiziano, hicieron en buena manera que hubiera ciertos avances, evidentemente ciertos, en la cirugía. Por ejemplo, con Ambrosio Paré, que ya empezó a decir
que deberíamos utilizar técnicas de ligaduras vasculares para las amputaciones y no siempre la cauterización. También observó que no sabía muy bien el motivo, pero las heridas, si se mantenían bien limpias, pues curaban mejor. ¿Qué enfermedades había en ese momento? Pues las conocidas por todos, ¿no? La viruela, fiebres terciana y cuartana, la gota, tiña, sarna, por supuesto la peste negra, enfermedad producida por la Yersinia pestis, transmitida por la pulga transportada por los roedores. En general, pues son enfermedades ya conocidas y que estaban. Pero me quiero centrar en otras enfermedades que parece ser que iniciaron su andadura aquí o bien se desconocía o no estaban descritos su sintomatología en ese momento. Por ejemplo, el sudor inglés, que acontecía con sudor y sopor en algunas islas de las islas británicas, y el tabardillo y el garrotillo, y sobre todo la sífilis. Y ya me pararé en la sífilis porque ya empezamos a hablar ahí de tratamientos diferenciadores y de disputa entre uno y otro. El tabardillo, producido por Rickettsia prowazekii, es la fiebre pútrida, transmitida por el piojo verde, el piojo del vestido. El garrotillo, que es la difteria, Corynebacterium, transmitida por una exotoxina proteica producida por el Corynebacterium diphtheriae, esa angina sofocante que después dio origen al término del garrote vil como medio de ejecución, y la sífilis. La sífilis es interesante porque a partir de este momento que estamos hablando va a haber partidarios de su sanación a través de los remedios americanos como el guayaco y partidarios de su sanación a través de los remedios impuestos por Paracelso, en definitiva los remedios mercuriales. En este momento también es interesante la figura de Fracastoro, donde ya viene a decir que había, según él, evidentemente no habla de virus ni bacterias ni nada, pero pequeños cuerpos astrales capaces de transmitir la enfermedad, le llamaba la seminaria contagiorum, que se transmitía por contacto directo o bien a distancia, por el aire o por material contaminado, pero escribió una obra donde narraba la vida de un pastor llamado Sifilus, que fue condenado por Apolo a sufrir un mal venéreo. Y desde ese momento, pues, se llama la sífilis. Son el momento, como sabido por todos, de esos viajes transoceánicos que resulta absolutamente llamativo el hecho de que alguien sobreviviera. ¿Qué enfermedades había en estos navegantes? Pues todas. Daños gastrointestinales provocados por alimentos salados, los salazones podridos, el desequilibrio nutricional, cólera, sarampión, viruela, fiebre tifoidea, fiebre amarilla, los combates, las fracturas, una auténtica aberración que llama la atención el hecho de que alguien pudiera sobrevivir. Pero más allá de todo eso, y aparte de las enfermedades psíquicas de los hombres, ¿no?, estaba la enfermedad, ¿no?, más grave probablemente, la peste del mar, que era el escorbuto, esa vitaminosis producida por la falta de carencia en vitamina C, que ya Pigafetta decía en la expedición de Magallanes, que por encima de todas las penalidades está la peor, que les crecían a algunos las encías sobre los dientes, así los superiores como los inferiores de la boca, y que no podían comer y morían de esta enfermedad. En esta línea es mantenida las descripciones de Urdaneta y de Rodrigo de Espinosa. Bien, y llegamos a la farmacia. ¿Cómo era la farmacia del Renacimiento? Bueno, me refiero en España y en Sevilla, y de esa manera se va a trasladar a Puerto Rico y a América en ese concepto. Por un lado estaba la farmacia popular, inofensiva, la botica de la abuela, como decimos por aquí, por España. La botica de la abuela se decía que era la diferencia con la farmacia tradicional, era que ninguna de las dos curaba, pero al menos la botica de la abuela era más barata. Pero hay tres pilares sobre los cuales nos vamos a sustentar. Primero está la farmacia química de Paracelso. Es interesante que sepamos porque ahora lo vamos a ver en los inventarios. Paracelso buscaba el arceus, el origen de las cosas, el remedio específico. Paracelso era una mezcla entre un nigromante, un gran científico, un personaje intermedio de todo eso. Para algunos una cosa, para otro otra. Pero en contra de la opinión de Galeno, introdujo de nuevo la terapéutica metálica vía oral
y trataba de alguna forma de desligar lo inservible de los medicamentos y quedarnos solamente con la pureza. Algo como, si lo trasladamos al siglo XXI, la búsqueda de los principios activos, más allá de que él habla de un modo mucho más filosófico. En cualquier caso, lo que introduce es terapéutica metálica, que se va a ver en los diferentes inventarios. El hierro, el estaño, el antimonio, el mercurio. Entonces, esta farmacia química, inicio de la iatroquímica, pues la introduce para Celso. Por otro lado, ¿qué remedios teníamos? Estamos hablando de la farmacia de esta época. Bueno, pues las drogas clásicas que venían del mundo grecolatino, derivado de la polifarmacia galénica, imbricándonos en la graduación exacta de los medicamentos y de las cualidades de las que dependen. Pero claro, estas drogas clásicas, muchas inservibles, se le añaden las drogas orientales, bien estudiadas por portugueses, por autores portugueses como García de Horta, Cristóbal de Acosta y Juan Fragoso. Es el momento de los jardines botánicos que aparecen en el Renacimiento. En Sevilla va a haber 3 muy importantes, y así empezamos ya a hablar de los actores, aparte de que había algunos institucionales, como el Real Sitio de Aranjuez, pero en Sevilla teníamos 3 importantes, que es el de Rodrigo de Zamorano, Juan de Castañeda y Nicolás Monarde. Entonces, la diferencia con los jardines botánicos o los huertos de medievales es que estos ya sí que se dedican al estudio de las plantas. Pero veremos, yo voy a añadir que no solo el estudio, sino el comercio, la actividad comercial, ese punto de partida que normalmente no se dice. La importancia de los herbarios, como el de Clusius, que parece que tuvo correspondencia con Simón de Tobar. El tercer pilar, las drogas americanas. Entonces, ya en algunos de los inventarios que vamos a ver ya aparecen de forma muy temprana. Pero claro, lo cierto y verdad es que en este momento lo que se produjo fue una gran revolución vegetal, una gran revolución botánica, una cantidad de plantas que muchas no se conocían, muchas también de tipo alimenticio. Pero esto no significó una revolución terapéutica, ni mucho menos. Sino más bien el resultado, si lo trasladamos a la actualidad, pues podríamos decir que incluso es decepcionante. La droga americana, entendiendo drogas como simples del reino animal, mineral y vegetal, aquí vamos a hablar fundamentalmente del reino vegetal, pues que tuvieron cierto o realmente un alcance importante, pues sería la quina, la coca, la ipecacuana, el jaborandi, el jurare, el podófilo, la cáscara sagrada, el aloe, el ruibarbo, la jalapa, el cacao, el peyote, el mate, la solanácea, el tabaco y fundamentalmente gran impacto el guayaco y la quina, pero sobre todo por su actividad también comercial, más allá de su uso en la malaria por parte de la quina de forma correcta y el guayaco para la sífilis. Claro, aquí se llegan los diferentes cronistas de India, que llegan allí con varios motivos religiosos, ¿no? Como el padre José de Acosta, o políticos como Gonzalo Fernández de Oviedo, y que tanta ilustración nos ha traído para el estudio de todas estas plantas. Gonzalo Fernández de Oviedo con su historia general y natural de las Indias, y el padre José de Acosta con su historia moral y natural de las Indias. Francisco Hernández, que estudia México y toda la casuística de lo que ocurrió con su obra. A todo esto, pues que se le añade pues una farmacopea exótica, impulsada también pues porque todo lo exótico vende, como el cuerno del unicornio, en definitiva el diente del narval, piedra bezoar con creaciones de algunos rumiantes, ¿no? Esos cálculos que tienen una actividad muy limitada. La triaca, que ya venía de atrás, algunos remedios secretos como el bálsamo de Fiorivanti, las píldoras de Barbarroja, etcétera. Llegan los libros, llegan a las boticas, a las trastiendas de los farmacéuticos, y así en los viajes, algunos de los autores que vamos a nombrar llevan también libros. Pero más allá de eso, de estos libros de tenencia obligada en las farmacias, ya surgen las farmacopeas, mediante la cual los farmacéuticos tenían que ceñirse a ese formulario. Primero las florentinas, después las concordias catalanas, como la Concordia Apothecariorum Barcinonensium y después la de Pharmacopoliarum Barcinonensium. ¿Y cómo era la profesión del boticario? Pues, y de esa forma es como se traslada también a América, ¿no? Pues había una lenta evolución en este momento hasta la cristalización de sus funciones. Habían surgido en la Edad Media, a través de la Carta Magna de la Farmacia de Federico II, rey de las dos Sicilias, y aquí se empieza a cincelar sus atribuciones, pero claro, dependiendo mucho de las cuestiones médicas.
se unieron formando gremios en la Edad Media y formaron colegios de boticarios durante el Renacimiento, y siempre con una dura lucha frente al centralismo ocasionado por el Tribunal del Protomedicato creado por Reyes Católicos en 1477. Entonces, en definitiva, estos boticarios, para que fueran boticarios, pues tenían que sufrir un examen teórico y práctico, pasar una serie de tiempo con un boticario establecido, tener una edad mínima, una limpieza de sangre, y después tener una serie de educados de Hacienda, como veremos en algunas resoluciones como la de que ahora estudiaremos. Bueno, las pragmáticas nos las saltamos, van cincelando la figura del boticario y llegamos a la Sevilla en el siglo XVI, ¿no? Entonces, Sevilla realmente fue clave, puente entre Europa y América. Sevilla fue la bisagra, ¿no? Desde la perspectiva económica centralizó las relaciones con América. Desde la perspectiva científica aparecen figuras como Monardes, Simón de Tobar, Bartolomé Hidalgo de Agüero, que era cirujano del Hospital del Cardenal y sus aceites de Aparicio. En farmacia, Fray Bernardino de Laredo, Diego de Santiago. En química, Ortiz. En fin, un sitio muy privilegiado en cuanto a ciencia. La ordenanza de boticario de 1591 cincelan al boticario. ¿Y este boticario qué perfiles tiene? Pues tenemos el boticario que simplemente está en su Sevilla vendiendo medicamentos de entre los 30 y 42 boticas que había en ese momento, pero después otros que intuyeron el negocio internacional en relación con los productos procedentes de América. De tal manera que entre los boticarios que se desplazaron a América, muchos de ellos fueron andaluces y entre ellos muchos de ellos fueron sevillanos. Y el perfil que encontramos es el siguiente: boticarios que se desplazan a América a ejercer su oficio, es decir, a tener una botica, a través de una real cédula, boticarios que se marchaban pero para comerciar, no para poner ningún tipo de botica, boticarios que ya comerciaban desde América, desde Sevilla, y luego simplemente continuaron su negocio en América, y boticarios que no salieron desde Sevilla pero que comerciaron con América. A más de todo ello, boticarios que mandaron sus hijos a América. Con todo, pues no hubo un monopolio de los farmacéuticos en ese comercio, como veremos, por ejemplo, con la figura de Antonio Villasante y su famoso bálsamo. Aquí he puesto una descripción de los principales libros que he encontrado en la botica sevillana. Y entonces, bueno, pues relacionado con el comercio de drogas con América, tenemos los boticarios y también los médicos. Por ejemplo, Nicolás Monarde y Simón de Tobar. Esa placa es la que está en la calle Sierpes, que he hecho una fotografía y donde se le llama, evidentemente que lo fue, sevillano universal e introductor de la materia americana en Europa. Pero raramente va a poner ahí que era comerciante de esclavos, que era normal en esa época, y que gran parte de su pensamiento estaba en crear esa actividad científica para luego comerciar con ella. Y luego puramente comerciante, como Antonio de Villasante. Antonio de Villasante, que era burgalés, se enroló en el segundo viaje de Colón, que también iba Diego a Baranchanca, que por otra parte también era sevillano, médico, y resulta que se casa con Catalina de Ayaibés, que era hija de un cacique, que le revela el secreto del bálsamo, un bálsamo con el cual este señor se hace rico. Nicolás de Monarde, su principal obra, ¿no? 2 libros, uno que trata de todas las cosas que se traen de nuestra India occidental y que sirven al uso en medicina, pues describe la jalapa, el mechoacán y la antisifílicos como el guayaco, la zarzaparrilla, y la forma de componer el guayaco o palo santo en forma de aguajes, como aquí destaco, ¿no? Simón de Tobar era portugués, pero se afincó en Sevilla e igual, confeccionó 2 obras, pero su vertiente básicamente, por más que esas obras tienen un carácter científico importante, tiene un carácter comercial, y ese jardín botánico que tuvo en Sevilla y aclimataba los productos americanos era también por ese motivo. Entonces, su labor botánica parece relacionarse tanto por su inquietud científica como por sus intereses mercantiles. Puerto Sarmiento ya habla de ello diciendo que parecen expositores de drogas exóticas dedicados a excitar el comercio más que auténticos textos de investigación farmacológica. Y digamos los boticarios que se desplazaron a América. Quisiera destacar a Juan Bernal, que no está ahí, pero que fue un boticario sevillano, que manda en 1510 a Francisco Hernández a la isla La Española, Santo Domingo, con la misión de comerciar. Juan Bernal, que era amigo de Álvarez Chanca, también sevillano, así que imagínense pues un poco el trasfondo que había en la Sevilla de la época. Y por supuesto tenemos a Hernando de Torres, que ahora citaremos, que llega a Puerto Rico, Caparra, Pedro Díaz, la isla de San Juan, Antón Gómez, Juan de Baena, Cristóbal Medina, a San Juan, Francisco Núñez, Francisco Muñoz. Voy rápido porque se me acaba el tiempo. Francisco de Torres, Juan Marín, todo esto llega a la isla de San Juan. Aquí tengo una descripción de cómo encontramos los diferentes catálogos de pasajes a Indias estos autores. Aquí como aparece en pares la figura de Juan Bernal, y aquí la descripción de los diferentes
boticarios que llegaron a Puerto Rico, que acabo de decir, y me incorporo porque yo también soy un boticario que llegué a Puerto Rico. Aparte de los que están dichos, pues Salvador Arana Soto también cita a Juan Rodríguez, Hernando de Jerez, Francisco de Lizana, y voy a destacar, aunque me salte a varios siglos, algunos del siglo XIX, como por ejemplo Eduardo Ramos y Rendón, que fue sevillano, porque hasta ese momento el modelo que había era un modelo español, pero tras la guerra hispanoamericana de finales del siglo XIX, de 1898, el modelo cambió absolutamente de tal guisa que actualmente, por ejemplo, existen cadenas de farmacia en Puerto Rico y en España no se permiten las cadenas de farmacia. El dueño de la farmacia es un farmacéutico y hay un modelo rígido de distancia y habitante. Me salen muchas más cosas sobre otros autores como Gregorio Navarro, que ahora no me puedo entretener en ello, algunos boticarios que comerciaron desde Sevilla y, por supuesto, tengo que dedicarle unos minutos al inventario de Hernando de Torres y a nuestra querida Sandra Fábregas Troche, que bien lo ha estudiado y que participamos conjuntamente en muchos de estos estudios. Pues Hernando de Torres, en 1512, a petición de Juan Cerón, alcalde mayor de la isla de San Juan, pues llega allí a Puerto Rico y en Caparra pues funda la primera farmacia que le podemos decir oficial. Llega con morteros, balanza, ungüentos, jarabe, y llega incluso con algunos remedios ya que eran americanos, como la cañafístula, la sangre de drago y el ruibarbo. Bueno, por lo tanto, Fernando de Torres es un autor clave para nosotros y hemos hecho bastantes estudios sobre ello. También lleva varios libros, lo cual le identifica como el boticario típico de la época, con esas obras de la botica y también con material para la construcción de la farmacia. Este es el inventario que lleva Hernando de Torres y lo que yo he hecho, que me quedan 2 minutos para finalizar mi exposición, es hacer para comprobar que la farmacopea que traía Hernando de Torres y la que había en otro inventario sevillano y en la botica sevillana coincidía. ¿Y cómo lo he hecho? Pues cruzando con el inventario que tengo de Juan Bernal. ¿Vale? Juan Bernal resulta que hemos dicho que un boticario sevillano que manda a Francisco Hernández en 1510 a Santo Domingo, pero es que además este Juan Bernal sevillano que se codeaba con la alta nobleza como los Pinelos, fue el que dictó y provió las drogas y los medicamentos de la expedición de Magallanes Elcano en 1519. Pues resulta que si vemos el inventario de Hernando de Torres y vemos el inventario que lleva o provee Juan Bernal a esta expedición de Magallanes Elcano, vamos a ver qué coincidencia hay, de forma rápida, sin entretenernos ya en las composiciones. Pues, por ejemplo, coinciden la mayoría de las cosas de los simples, pero también el ungüento postolorum, el ungüento gripa, el ungüento sandalino, el diaprunis. La farmacopea de esta época podría ser inservible, pero es complejísima. El ungüento resuntivo, fijaros o fíjense la cantidad de drogas y composiciones que lleva, ¿no? El ungüento blanco que lleva aceite rosado y polvo de albayalde, que se usa en quemaduras, erisipela, sarna y picazones. El albayalde, que es el carbonato de plomo, la trementina, triaca, membrillo, miel rosada. La cañafístula, que es un purgante suave. Son remedios tanto simples como medicamentos que coinciden en ambos inventarios y en otros muchos inventarios de la época, para situarnos un poco en el escenario que tenemos. El cardenillo, ¿no? Ese dato básico de cobre. La almartaga, el litargirio, piedra de plata, derivado de las cuestiones paracelcistas, el zumo de rosa, la benedita, girapliega, la dialaca, la dialtea, la almáciga. En definitiva, esta coincidencia pues, hace definir a la farmacia pues como una profesión que se está desarrollando, que tiene en este momento una serie de remedios que por el momento, salvo excepciones, no podemos decir que sean realmente útiles, pero que si nos fijamos en los actores, sitúan a Sevilla y San Juan, y en Sevilla como un germen, un sitio de gran preconización de la ciencia, pero sin olvidar también el segundo trasfondo, que era el comercio. Pues muchísimas gracias por su atención y esto es lo que yo quería contaros en este momento. Muchas gracias. Gladys, estás en mute.
Muchas gracias, doctor Ramos. Como siempre, bien interesante esa exposición de cómo se estaba desarrollando la terapéutica en el siglo XVI y cómo Sevilla fue ese enlace de la introducción de lo que se usaba en la terapéutica en América y cómo fue a Sevilla y obviamente de ahí pues a muchos lugares en el resto de Europa. Seguimos con el doctor César Augusto Salcedo, que nos va a hablar sobre los doctores José Espaillat y José M. Vargas, los inicios de la profesionalización médica en Puerto Rico. Posee un doctorado en Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Es catedrático auxiliar en el Departamento de Teología e Historia de la Universidad Interamericana, recinto Metro. Es autor del libro Las negociaciones del arte de curar, los orígenes de la regulación de las prácticas sanitarias en Puerto Rico, 1816 a 1846. Con ustedes, el doctor Salcedo. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del Congreso por la invitación, especialmente a la doctora Fábregas por invitarme a esta mesa en particular. Los doctores José Espaillat y José María Vargas y los inicios de la profesionalización médica en Puerto Rico. Para hablar de los inicios de la profesionalización de la práctica médica en Puerto Rico, es necesario primero hacer referencia al establecimiento del Hospital Militar en 1780 y a la Cátedra de Medicina de 1816. Este hospital fue el primer referente de la medicina moderna en Puerto Rico. Con él llegó la práctica de la medicina clínica, aquella en la cual el médico vigilaba diariamente el proceso de la enfermedad hasta que el paciente moría o se curaba. No obstante, a pesar de las condiciones con las cuales el obispo Manuel Jiménez Pérez había entregado aquel edificio para que se atendiera también a los pobres de la isla, el cuidado estuvo dedicado fundamentalmente al personal militar. El pueblo pobre continuó por mucho tiempo en manos de los curanderos y de personal no autorizado para este servicio. Fue en el contexto del primer periodo constitucional 1812-1814 cuando el gobierno asumió el cuidado de la salud pública como responsabilidad suya. Esta constitución encomendaba a los ayuntamientos que se encargaran de las políticas de salubridad y del cuidado de los hospitales. El 18 de mayo de 1813, el doctor José Espaillat Tavares comenzó a ejercer como médico mayor del Hospital Militar. Este médico de origen dominicano se había doctorado en la Universidad de Salamanca en 1805, en donde había conseguido una cátedra de medicina. Desde su llegada a Puerto Rico, identificó los graves problemas de salud pública que existían en la isla, especialmente el relacionado con la falta del personal sanitario y la intromisión de los curanderos. No sabemos cuándo fue el momento en el cual el doctor Espaillat comenzó a impartir las clases de medicina en el Hospital Militar, pero sabemos que en 1814 consiguió un esqueleto para sus clases de anatomía a partir del cuerpo de un preso que había muerto. El doctor Espaillat debió comunicar su preocupación al gobernador porque cuando Salvador Meléndez Bruna le escribió al rey sobre la situación el 11 de abril de 1815, acompañó una carta con una exposición escrita por este médico dominicano. La cátedra de medicina en el Hospital Militar comenzó a funcionar oficialmente el 18 de octubre de 1816. En aquel contexto se consideraba necesario, por una parte, formar al personal sanitario para que asumiera el cuidado médico de la población y por otra,
eliminar a los curanderos que representaban un riesgo para la salud de la población. La cátedra de medicina representó un paso importante para pensar en la profesionalización de la medicina en la isla, porque a partir de entonces, los que curarían a los enfermos sabrían lo que estaban haciendo y el gobierno tendría un control de quiénes eran los que se dedicaban a curar. A partir de ese momento, los practicantes del hospital militar comenzaron a recibir la educación que los capacitaría para ejercer como personal sanitario. El contenido de esta formación estaba centrado en lo que entonces llamaban las instituciones médicas: anatomía, fisiología, patología y terapéutica, de los que ordinariamente dedicaban un año de estudio para cada una de ellas. Suponemos que en Puerto Rico esta formación debió sufrir una adaptación importante, sobre todo por el limitado número de profesores dedicados a esta tarea y la falta de los elementos indispensables para las lecciones. Sabemos, por ejemplo, que esta cátedra nunca contó con un gabinete anatómico, es decir, con una colección de piezas, tanto naturales como artificiales, para aprender anatomía. Buena parte de las lecciones se realizaban a partir de las imágenes contenidas en los libros. En 1817 llegó a la isla el doctor José María Vargas, un médico venezolano que se había doctorado en el Real Colegio de Cirujanos de Inglaterra y terminó desempeñando el cargo de cirujano mayor del Hospital Militar en forma interina. Vargas también fue un colaborador importante del doctor Espaillat en la cátedra de medicina. Según informaba el mismo Espaillat, desde 1819 la rama quirúrgica había experimentado una mejoría con Vargas. Él decía que era reconocido en la ciudad por las extraordinarias operaciones anatómicas que con feliz éxito había practicado. A pesar de esta dedicación a las clases de medicina, no tenemos tantos estudiantes identificados. Solo conocemos a 2 de aquellos estudiantes de los doctores Espaillat y Vargas que terminaron recibiendo un título de médico. Estos son los licenciados Manuel Solsona y Ramón da Pena, ambos naturales de la ciudad de San Juan. Recordemos que antes de 1827, la medicina, la cirugía y la farmacia eran 3 ramas separadas. Después de esa fecha, se unieron la medicina y la cirugía en una sola disciplina y quedó la farmacia aparte. Es importante distinguir al médico del cirujano. El médico era el que atendía a las cuestiones internas del cuerpo y el cirujano el que atendía a las externas. Como en Puerto Rico no existía un protomedicato en propiedad que otorgara los títulos de médicos, estos estudiantes debieron ir a examinarse al protomedicato de La Habana. Sabemos que Solsona fue examinado y aprobado en 1824 y da Pena en 1825. El título de médico que recibieron tenía reconocimiento en todo el reino. Junto a la formación de los estudiantes en la cátedra de medicina, los doctores Espaillat y Vargas desempeñaron otra función importante con relación a la regulación de la práctica médica en Puerto Rico. Ellos fueron parte del comité de evaluación que reconocía los títulos de los extranjeros que llegaban a ejercer a la isla, además de conceder los títulos provisionales de cirujanos romancistas que se les otorgaron a los curanderos como estrategia de política pública para controlar a los que ejercían el cuidado sanitario. Anterior a 1827, se distinguían los cirujanos latinos de los cirujanos romancistas. Los latinos habían estudiado en la universidad y sabían latín, y los romancistas aprendían acompañando a los cirujanos y por supuesto que no necesitaban el latín para estudiar. La actividad de los romancistas se centraba en la atención a, por ejemplo, quemaduras, heridas, contusiones, luxaciones,
úlceras, callos y otras situaciones en la parte exterior del cuerpo. En 1820, cuando comenzó el segundo periodo constitucional, en el cual hubo una preocupación especial por la salud de la población de la isla, el gobierno comenzó a trabajar en función del control del personal que se dedicaba a curar a los enfermos. Por eso estableció un protomedicato provisional el 30 de junio de 1820 para conceder, entre otras cosas, las titulaciones a los cirujanos romancistas. El 8 de marzo de 1821 se nombró al doctor Espaillat para que presidiera este protomedicato provisional. A partir de entonces, ambos médicos se dedicaron a examinar los títulos de los que pretendían ejercer en la isla y de habilitar a los curanderos para que atendieran los campos con reconocimiento del gobierno. No todos los estudiantes que terminaron sus cursos en la Cátedra de Medicina del Hospital Militar lograron examinarse en un protomedicato que les expidiera un título de médico. Por ejemplo, tenemos a José Patricio Moreno y a Ramón Araujo, que ambos terminaron sus estudios en la Cátedra de Medicina, pero terminaron conformándose con solicitar habilitación como cirujanos romancistas en el protomedicato provisional de Puerto Rico. El 23 de septiembre de 1822, el doctor Espaillat habilitó a José Patricio Moreno para que desempeñara aquellas funciones externas. Este estudiante afirmaba que había cursado 4 años como alumno de la Cátedra de Medicina y que llevaba 4 años como pasante de cirugía con el cirujano Miguel Coto. Ramón Araujo, quien también había estudiado en la cátedra, fue habilitado 3 meses más tarde. Durante este segundo periodo constitucional, el gobierno se vio obligado a examinar los títulos del personal sanitario que practicaba en la isla. Se entendía que para poner en práctica las nuevas políticas de salud pública se necesitaba un personal que la Cátedra de Medicina no estaba produciendo. Los doctores Espaillat y Vargas participaron en la evaluación de los títulos de quienes ejercían en ese momento en la isla. El 27 de marzo de 1820, el cirujano de origen francés Prudencio Coquille presentó su título de cirujano. Como Espaillat y Vargas no relacionaron aquel título con ningún colegio de cirugía, decidieron examinarlo tanto en medicina como en cirugía y lo encontraron capaz de ejercer en ambos ramos. Le recordaron que aquella autorización que recibía era provisional solamente para ejercer en Puerto Rico. La situación de Prudencio fue distinta a la de Andrés López de Medrano, un médico dominicano quien había recibido su título del protomedicato de aquella isla el 25 de agosto de 1821. Este título fue reconocido y registrado por el Ayuntamiento de San Juan el 25 de noviembre de 1822. Un caso parecido fue el de José Isidoro Ávila, médico de origen venezolano que había recibido su título en Madrid el 23 de agosto de 1820. El 13 de octubre de 1821 fue nombrado médico de un barco de correo entre Veracruz, Cuba y Puerto Rico, y en esta isla se quedó a ejercer su facultad. Desconocemos la fecha del reconocimiento de su título en esta isla. Como el número de profesionales de la salud era mínimo y eran muchos los curanderos, el gobierno decidió autorizar a algunos de estos curanderos para el servicio sanitario. En ese proceso de habilitación intervinieron también los doctores Espaillat y Vargas. Juan José Tomás, de origen francés, fue habilitado a finales de 1820 para que ejerciera como cirujano romancista en Sidra, sin contar con ninguna evidencia de estudios en cirugía. En 1824 solicitó permiso para ejercer en Calley
y el doctor Espaillá lo autorizó para que continuara ejerciendo solamente como romancista. Con el transcurso del tiempo, Thomas terminó siendo cirujano médico, la primera categoría en la cirugía. Todo esto sin haber estudiado en ningún colegio. Louis Ruff fue otro curandero de origen francés que terminó habilitado como romancista. Él había comenzado a practicar sus curaciones en Yabucoa en 1812. Cuando en 1817 se estableció la Junta Sanitaria de este pueblo, fue designado como médico de esa junta porque no había quien cumpliera con aquella función. Cuando en 1822 llegó el médico Juan Ramón Domínguez a ejercer este trabajo, Ruff se vio obligado a examinarse para poder continuar curando enfermos. Después del examen de habilitación, no se le reconoció como médico, sino como romancista. Una situación parecida fue la que vivió Juan Nicolás Colbert, otro curandero de origen francés que practicaba en Luquillo. Aunque fue habilitado como romancista, el doctor Espaillá especificaba que se le permitiera ejercer solamente cuando no hubiera otro facultativo a la mano. Es evidente que el gobierno se vio en la obligación de negociar con los curanderos para poder formar un cuerpo de sanitarios que pudiera poner en práctica las nuevas políticas centradas en la salud de la población. Un dato interesante con relación al grupo de curanderos habilitados es que un número importante de ellos era de origen francés. La historiografía nos ha mostrado la importancia de esta inmigración para Puerto Rico. Este fenómeno puede entenderse como una posibilidad laboral en un contexto en el cual se carecía del personal sanitario y quien tuviera algún conocimiento médico podía ganarse la vida en los campos haciendo ese trabajo. Es importante destacar que el concepto curandero incluye a una variada gama de personas. Entre ellos, había quienes tenían algún tipo de estudio médico, hasta los que no tenían ninguna idea clara ni de las enfermedades ni de los medicamentos. Uno de estos últimos fue Santiago Francisco Calvo, un curandero de Isabela que quiso ser habilitado como romancista, pero que después del examen, el doctor Espaillá afirmaba que no era capaz de hacer ninguna observación regular en medicina y que por eso le negaba la aprobación del examen. Todo este proyecto de contar con un cuerpo de sanitarios para atender los problemas de salud de la población se vio interrumpido con el regreso de la monarquía al poder a finales de 1823. Una vez terminado el segundo periodo constitucional, se desarticularon los protomedicatos en el reino y el poder regulador quedó en manos de la llamada Junta Suprema Gubernativa de Medicina y Cirugía. Aunque los doctores Espaillá y Vargas habían continuado trabajando en función del control del personal sanitario en la isla, el doctor Francisco Oller consiguió que lo encargaran a él de continuar con aquellas políticas de habilitación. En aquel contexto adverso para los liberales en Puerto Rico, el doctor Vargas regresó a Venezuela en 1825. La desarticulación de la dupla Espaillá-Vargas tuvo consecuencias inmediatas en el funcionamiento de la Cátedra de Medicina. Espaillá continuó unos años más, pero progresivamente fue disminuyendo su actividad. El 30 de julio de 1826, el doctor Oller fue nombrado subdelegado de la Junta Gubernativa de Medicina y Cirugía y pasó entonces a encargarse del control del personal sanitario, lo que terminará ejerciendo hasta 1832 después que muere, y tendremos que esperar 1839 para que se cree la subdelegación de Medicina y Cirugía, que en donde oficialmente comenzará todo el proceso de regulación de la práctica médica en la isla.
Así que muchas gracias por la atención. Gladys, estás en mute. Ok. Interesantísimo, doctor, esa relación de cómo se dio toda esa legislación en la profesionalización médica en Puerto Rico. Siempre las cosas ocurren cuando se necesita el servicio a los más necesitados. Seguimos con el doctor Luis Burset, que nos va a hablar sobre la salud pública y los oficios durante el siglo XVI. El doctor Luis Burset posee un doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe. Actualmente se desempeña como profesor adjunto en la Universidad Carlos Albizu y en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Sus escritos giran en torno a Caguas y la región centro-oriental y el Caribe español del siglo XVI. Este año se han publicado La vida en Puerto Rico en el siglo XVI, Más allá de Hato Grande de los Delgados, Otra mirada a la historia de Caguas, auspiciado por el municipio de Caguas. Puerto Rico en el 500, auspiciado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña, y la población del Caribe en el ocaso de la hegemonía española, auspiciada por el Archivo General de la Nación de la República Dominicana. Con ustedes, el doctor Luis Burset. Buenos días, buenas tardes ya. Gracias a los organizadores del Congreso por haberme incluido, en particular a la doctora Fábregas, que fue quien me contactó directamente. Vamos a comenzar con mi participación. ¿Están viendo la portada? Pues ya yo no los veo. ¿Están viendo la portada? No, aún no Share le he dado screen. share screen. Share Aún screen. no. Share screen. Vuelvo, ICP. Share screen. Share screen. Ahora lo están viendo. Ahora sí lo están viendo, correcto. Ahora sí, Okay, muy bien. sí. Pues puede nada, ponerlo, perfecto, ahora está completo. Sí, sí, está en slideshow. Yo reenfoqué un poco el tema de salud pública para llevarlo más que a los oficios, porque hemos estado tocando durante la mañana y en las dos presentaciones anteriores los oficios relacionados a la salud. Me quiero enfocar un poco en los oficiales, las personas, en los individuos que tuvieron estas responsabilidades concretamente en el siglo XVI. Quiero, pues, de alguna manera sacarlos del anonimato. El doctor Ramos presentó en el caso de los boticarios 14. Yo voy a cubrir algunas biografías de ellos. Yo conté 16, así que espero que este compartir de datos pues redunde en mayor conocimiento y mayor identificación de personas relacionadas al campo. Y esta fue la información que vamos a compartir, sale de una investigación en fuentes primarias, todo circunscrito al siglo XVI, de la cual resultaron 6.800 biografías de vecinos, estantes, residentes en ese mismo periodo recolectadas durante el proceso. Sin entrar en las causas, si es correcto o no es correcto, la realidad es que en Puerto Rico a principios del siglo XVI se le atribuían muchísimas condiciones de salud a que la isla era una tierra enferma. Debemos mirar fuera de Puerto Rico y en el circuncaribe encontramos que en otros puntos
la Florida, Panamá. También se hablaba de que la tierra era enferma y se atribuía concretamente a que la humedad dañaba los alimentos, la combinación de fuertes lluvias y fuerte sol, más los mosquitos, pues no eran beneficiosas para conservar la salud. Por esa misma razón, como la tierra era enferma, en algunas ocasiones el tratamiento indicado era salir de la isla. Tenemos dos casos rápidamente. Doña Ana Pimentel, que era la esposa del tesorero Juan de Castellano, la señora llega a Puerto Rico y al cabo de 2 años enferma. El tratamiento que le recomendaron los médicos fue regresar a la península, lo cual se le permitió. Más tarde en el siglo, el gobernador Bahamonde de Lugo reportó encontrarse muy malo en cama con una enfermedad muy grave que no describe. En el 67, él pide licencia para pasar a Santo Domingo a curarse por un periodo de 2 meses porque su vida estaba en riesgo. Le fue concedido porque allá recibiría médicos y medicinas que aquí no había disponibles. Cuando miramos la documentación, no solamente de Puerto Rico, y esto es bien importante para cualquier investigador, hay que mirar también la de la española, porque la española en cierta medida es nuestra hermana mayor, por no llamarla nuestra madre, en esos primeros años, esas primeras décadas de nuestro desarrollo como parte de la civilización occidental. Y en una cédula se habla de físicos, cirujanos, especieros, herbolarios, algebristas y ensalmadores que prestaban servicios en las Antillas. Se requería para ellos un protomédico, han sido mencionados anteriormente, y se asociaban estos diferentes profesionales con roturas de hueso, el tratamiento de las bubas y la lepra. En el 1519 se promueve la reglamentación. Un tema que vamos a tocar es la escasez precisamente de estos profesionales. En el 1583 el problema era que no había quien realizara la función de supervisión. Comenzando el siglo, a partir de 1508, que es cuando empieza la conquista de la isla, los oficios de salud, perdón, la infraestructura era precaria. La doctora Helpi Baiz ha señalado que, por un lado, los oficios de salud eran menospreciados porque trabajaban con sangre humana. Por otro lado, el historiador carmonense Esteban Miracaballo señala que cuando llegaron a las Antillas había algunos de estos primeros sanitarios que tenían dificultad para practicar en la península y por eso emigraban. Entre ellos menciona judíos, moros o sencillamente personas que no tenían el título para ejercer. Esta escasez de los profesionales es una realidad. En San Germán por ejemplo, en el 1536 no había médicos. Gaspar de Bruselas era un paciente de perlesía. Él pedía pasar a San Juan, donde sí había boticario y había médico. El doctor Carreras lo confirma. Así que se le permite pasar con unos esclavos. Y por otro lado, el obispo Salamanca denuncia en el 1577 esta misma situación. ¿Qué vamos a ver ahora? Yo tomé los nombres de los individuos que pudimos identificar como relacionados a la salud y los años para los que encuentro datos sobre ellos. En el caso de los médicos, estamos viendo los periodos en que cada uno de ellos aparece. Hay un vacío entre, en esa, que es el más pequeño que vamos a ver, entre 1536 y el 1546. Quiero decir que hay 10 años en donde no hay mención de ningún individuo identificado como médico. Cuando pasamos a cirujanos se abre la brecha. Ya tenemos 20 años entre el 41 y el 60 donde no hay mención de cirujanos. Los barberos es más grande todavía, desde el 51 hasta el 97. Aclaro, esto no quiere decir que no los hubiera, no los tengo yo documentados para ese periodo. Esta escasez de profesionales que acabamos de validar, no solamente lo que se decía, que se pudo haber dicho con cualquier propósito, se valida, ¿verdad? Cuando vemos quién estaba en la isla, identificado como tal, tiene sus consecuencias, ¿verdad? Y voy a compartir este pedazo de una cédula de las últimas décadas del siglo, donde dice, y abre la cita,
acaece ir en nombre de médicos y cirujanos muchas personas, las cuales con invenciones curan y matan muchas personas, además de lo cual en los pueblos y haciendas de la tierra adentro curan así hombres como mujeres y negros con hierbas de que han muerto y matan cada día gran cantidad de negros esclavos y otras personas. Aquí hago un alto porque para esos mismos años la memoria de Melgarejo reconoce que en Puerto Rico se utilizaban hierbas medicinales que habían sido adaptadas de la medicina aborigen. ¿Ok? Ahora, estas son las consecuencias que llevaron a la necesidad de supervisión, porque esa misma cédula termina diciendo, y vuelvo a la cita, lo cual conviene remediar proveyendo por protomédico a uno de los dos sobredichos. Quiere decir que había dos personas que habían sido propuestas. Cierra la cita, ¿verdad? Aquí lo que estamos viendo es la población reportada en diferentes momentos, tanto para San Germán es la barra roja, como la ciudad de San Juan o Puerto Rico o Caparra, que es la línea azul. No hay censos para esos periodos, pero sí hay menciones, hay estimados, ya fuera de boca de los gobernadores, de los obispos o de los ministros de la Hacienda de Santo Domingo. Y yo lo que hice aquí fue repartir mentalmente una treintena de médicos. Yo cuento 31 en un periodo de 92 años, cuando llegaste a tener en San Germán en el 1530 97 vecinos. Los vecinos los podemos multiplicar por 5 o por 6 para tener una idea de población, y la de San Juan 426 personas. Los dos cuadros oscurecidos, sombreados, son los periodos donde no vemos profesionales de la salud, y ahí vemos en el caso de San Germán en el 1571, 50 vecinos en San Germán y 200 en Puerto Rico. O sea que efectivamente la escasez de profesionales debió ser una realidad. Vamos entonces a conocer algunos de estos profesionales. Vamos a ver médicos, cirujanos y barberos. Una cosa que se hace evidente cuando uno le sigue el rastro en la sociedad colonial es que todos estuvieron involucrados en la minería del oro. Aparecen en las fundiciones, ya ellos personalmente o alguien a nombre de ellos, también en la compraventa de esclavos, registrando mercaderías hacia España y desde España, y al ser personas con cierta educación, la mayoría aparecen como testigos o firmantes en diferentes procedimientos, ¿verdad? Los primeros años vamos a encontrar médicos en Puerto Rico que también están en la Española, o sea, que flotaban entre ambas islas. Tengo 46, 47 biografías. Por razones de tiempo he seleccionado dos, en promedio 2 por cada título que se le da, ¿verdad? Vamos a empezar con los médicos. Tengo estos 10, no los puedo leer por razones de tiempo, pero los llevo desde el 1513 hasta el 1598. Hay 3 físicos, Becerra Villalobos, que no aparece en la documentación en Puerto Rico, a pesar de que tiene permiso a pasar, y Juan Martínez. Y escojo a Juan Carrera por la riqueza de la información de los servicios que provee. Carrera está en Puerto Rico en el 34 y el 36, no es vecino, es estante. Es testigo y de hecho es quien certifica la enfermedad de Bruselas. Ahora, en el pleito entre la hija y el sobrino de Juan Sánchez de Robledo, uno de los hombres más ricos de Puerto Rico en la primera mitad del siglo, se le pagan a Carrera cierto dinero por los servicios que prestó a los esclavos de la estancia de Robledo en Bayamón. A Julianillo le curó unos lamparones. También tenemos cuánto se le pagó por ese servicio, 2 pesos. A la hija de María, unos nacidos que tenía. A Vítores, que estaba malo, 4 pesos. De curar una teta a una negra que se llamaba María, 2 pesos. Por untar a Vitorejos, que estaba malo de bubas, 5 pesos. Y por una llaga de un pie, otra cantidad. Por curar otros negros y negras que venían malos de llagas y de otros golpes que habían recibido, 7 pesos y medio. Esto, que no es el propósito mío, pero esta información nos permite acercarnos al tipo de servicio que requerían los esclavos, las condiciones, si eran diferentes a las de la población general, y sobre todo que el último punto es otros golpes que habían recibido producto precisamente de su condición de esclavitud.
Quizás el más interesante de todos los que voy a presentarles es el licenciado Antonio Robles Cornejo, si no el más interesante, es el más completo. Era salmantino, casado, en el 86 recibe licencia para pasar a Puerto Rico, para pasar al Perú, y se le identifica en ese momento como médico y cirujano. Sin embargo, aparece en Puerto Rico en el 98, en el fatídico año en que Cumberland invade y ocupa a Puerto Rico. A la derecha tenemos la imagen, una imagen inglesa, de hecho, del momento en que Cumberland es herido cuando trata de entrar al puente de Aguilar, que era el camino, era la manera de entrar a la isleta. Y Robles Cornejo lo cura. El doctor Layfield, que escribió una crónica de la estadía de los ingleses en Puerto Rico, le escribe a Robles Cornejo como licenciado en física y cito, un hombre a quien un poco de instrucción y mucha experiencia añadidas a su natural ingenio le han hecho muy perspicaz y astuto. Si era la cita. Cornejo era teniente de gobernador en el 99, cae en desgracia con el gobernador Alonso de Mercado porque se vio involucrado en el pleito, por no llamarlo chisme muy feo, sobre la calidad del gobernador. También aprovecharon para acusarlo de haber comido, hablado y bebido con Cumberland cuando Cumberland lo tomó preso y haberlo curado. También se le acusó de estar amancebado con una mujer casada. Él se disfrazaba y esperaba que saliera el marido para entrar a la casa. Lo condena Mercado a morir ahorcado, pero no se ejecuta la sentencia. Sí se le quita la vara de teniente de gobernador que se le había dado. En el 1618 Robles pasa a Panamá, allá es protomédico. En el 1619 pide que se le paguen los costos de impresión de los libros, entre los cuales están Los simples medicinales indianos, que era un libro donde él describía las cualidades medicinales de diferentes plantas de las Indias, y lo hizo para complacer al rey. Y en una de sus comunicaciones él denuncia la gran cantidad de médicos y cirujanos que sin título ejercían y que entraban por Panamá, muchos de ellos extranjeros, con el visto bueno de la audiencia de aquel territorio. La revista de Sanidad Militar de 1922 tiene una biografía bien interesante, a quienes interesen profundizar un poquito más, y hay otra biografía del 1880 y pico. Vamos entonces a pasar a los cirujanos. Yo tengo 11 cirujanos documentados. De esos escojo al bachiller Gregorio Gaitán. Llega a Puerto Rico en el 1512 junto con Torres Boticario. Está en la fundición del 16, debía oro en el 19, o sea que estuvo involucrado en esa actividad económica. En el 26 ya está de vuelta en la península, reclama su salario anual, así que sabemos que ganaban 30,000 maravedíes. Sin embargo, en la Española, entre el 22 y el 33, aparece un Gregorio Gaitán, así que es posible que este fuera uno de estos médicos que gravitaban entre las dos islas. Estoy mencionando a Maestre Diego porque, a pesar de que nada más lo encuentro en Puerto Rico, en el 1519 en la fundición de San Germán hay un Maestre Diego en Toledo a quien en el 1530 se le ordena precisamente hacer cura y experimentar con el bálsamo que había descubierto Villa Santa en las islas, a la que hizo referencia el doctor Ramos. No sé si es la misma persona, pero por si acaso lo estoy mencionando. Otro es Cristóbal de Valdivieso, también involucrado en fundición. Alquilaba sus esclavos y cobraba por ellos. Fue testigo en el pleito por la mudanza de la plaza de San Juan, de donde estaba frente a la catedral, a donde está ahora llamada de Armas, casado con española, tenía esclavos. También había curado negros en la estancia de Ay Bonito de Sánchez Robledo, y le fue muy bien económicamente porque en el 41 tenía una estancia en la ribera del Toba. Mirando a los barberos, tengo 7. Fernando de Peñaranda era de Soria. En el 11 tiene licencia para venir a Puerto Rico. Funde oro en el 16 y el 22. Cobra por amolar herramientas en las minas de Utuado.
y debe dinero al tesorero entre el 19 y el 20. Francisco Vázquez es jerezano, llega a Puerto Rico en el 36 como uno de los vecinos que traía Juan de Castellano. Comentario al margen, Castellanos debió traer labradores y trajo de todo menos labradores. Estaba casado con una mujer de la tierra, eso quiere decir una mestiza o una india. Tenía esclavos. Fue testigo del préstamo que pidió Rodrigo Franquis para montar su ingenio y ya estaba integrado de lleno en la sociedad colonial cuando en el 41 fue uno de los hombres que podían tomar las armas y aparece como capitán de la gente de a pie. Hay otros individuos, ¿verdad?, de los que venían, por ejemplo, en los barcos negreros, que tenían la responsabilidad de curar a los esclavos y a la tripulación. Entre ellos, en el barco de Jacome Fernández, estaba Manuel Alemán. Y al mayordomo de los negros del rey, Lorenzo Díaz, se le pagaron 200 reales por curarlos en su casa. Y finalmente llegamos a los boticarios. No voy a entrar en detalles porque ya también el doctor Ramos los cubrió. Yo encuentro 16 y voy a hablar de Juan de Torres. También este debe ser Torres Boticario, al que se hizo referencia anteriormente, fundiendo oro. Fió, o sea que el hombre manejaba dinero porque se presentó como fiador de Rodrigo Franquez. Ya está también en los alardes, en el del 41 y el del 50. En el 54 recibe una de las licencias de las que el rey hizo merced a los vecinos de Puerto Rico, y en el 55 estuvo preso por haber participado en una revuelta que yo llamo de las cuchilladas, donde se enfrentaron los bandos de Alonso Pérez Martel y Luis Pérez de Lugo por un reto de duelo a muerte. Estos son los boticarios para cubrir la escasez o no escasez, y en este caso, no hay boticarios documentados entre el 45 y el 82, de nuevo documentados en las fuentes que yo consulté. Vamos a mirar a Francisco Vázquez, llega a Puerto Rico desde San Germán en el 1513, está ese mismo año, no perdió tiempo, está fundiendo oro, y él dio medicinas a los indios de la isla de La Mona, por lo cual se le pagaron 6 pesos en el 1520. Y con esto termino, ¿verdad? En estos breves minutos hemos mirado bien a vuelo de pájaro porque hay más. Algunos de los individuos que ofrecieron servicios de salud en Caparra y la ciudad de Puerto Rico en el 16. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Burset por esa exposición tan interesante. Ya hemos visto cuál era la situación con las profesiones de salud en el siglo XVI. Lamentablemente, ¿verdad? Un poquito precaria, pero a pesar de todo eso, nosotros hemos sobrevivido hasta el siglo XXI. A pesar de todas esas cosas, todavía seguimos existiendo como puertorriqueños. Hay muchísimas comentarios de que las ponencias de los tres han estado excelentes. Tenemos a Teresa López que dice excelente ponencia del doctor Burset. Sandra Fábregas nos dice que se confirma la llegada del primer boticario a Puerto Rico en 1512. Paloma Ruiz Vega nos dice que ha habido unas ponencias excelentes. En cuanto a preguntas, pues tengo muy poco. Ahí Javi Torres nos dice que él se queda bobo con cuánta historia está documentada. Historia que muchas veces pues nosotros no conocemos. Realmente hay mucho todavía que contar. Yo le agradezco a los tres esas exposiciones que sé que servirán para los historiadores ahora seguir investigando
porque la historia se va descubriendo, va cambiando. Lo que ayer creíamos que no existía, pues vemos que sí, que existe. Hay documentación, hay mucha documentación con la cual debemos trabajar de aquí en adelante. ¿Alguno de ustedes que tenga algún comentario con relación a, o que quiera, ¿verdad? Bueno, yo si quiere, Gladys, puedo... ¿Se me oye? Sí, se oye. Pues nada, pues agradeceros de corazón desde Sevilla, que ha salido nombrada en varias ocasiones, evidentemente, por la relación tan cercana y en esa época más todavía con San Juan y con Puerto Rico. Y a los ponentes, es un placer haber estado con ellos y, por supuesto, a Sandra, que siempre está detrás de las cosas bien hechas. Quería, al comentario de Luis, que efectivamente es 14, 16, he dejado sin nombrar dos prácticamente aposta porque son datos de Sandra, que no nos hemos juntado para ver si los publicamos o no. Son datos suyos, me la ha mandado por correo electrónico, de Francisco Velázquez, no lo he nombrado, ni Antonio Márquez, en 1519, y a lo mejor son esos dos que coinciden con los 16. No obstante, ahora he vuelto a retomar, bueno, estoy trabajando en varios frentes relacionados con la historia de América, ahora también con Antonio de Villasante, con Juan Bernal, son escenarios diferentes, porque Villasante no era boticario, Juan Bernal sí, pero son es una visión tan absolutamente comercial del mundo de la farmacia, tan cercana casi a la actualidad, que me sorprende. Pero al hilo de eso, que estoy yendo a la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, es que, claro, ahora me surgen dudas, porque, claro, estoy revisando los catálogos de pasajeros a India y, claro, yo estoy buscando boticarios, pero quizás no tengo que buscar solo boticario, porque podría buscar mercader. Y claro, ahí a lo mejor se me están escapando algunos datos que tengo que esos que ponen mercader y luego porque es que no siempre se asentaba con la palabra boticario, por ejemplo, que ahí se me puede escapar alguno, porque su misión no era en ese momento de establecer una farmacia, sino era de comercio puro y duro. Entonces quizá ahí tenemos, Sandra, un gran proyecto en adelante para seguir tirando del hilo y sobre todo de los personajes, que es lo difícilmente estudiable, ¿no? Yo sé que ella está también con Pedro Díaz, que ya estuvo después en San Juan, en lugar de Caparra, pero ese flash que me ha dado últimamente de que se me puede estar escapando entre los dedos algunos personajes porque estoy buscando una palabra que no es la correcta, pues quizá nos quedan algunos años ahí de investigación. Así que nada, por eso normalmente lo suelo dejar en abierto en lo que es el número exacto, porque a veces pues bueno, pues se te escapan entre los dedos algunas cosas pero yo estaría encantado de que nos pusiéramos, Luis, y nos cruzáramos correos para poder volcar ambas informaciones y entre tú y yo y Sandra, por supuesto, y bueno, sin dejar abierto esto a todo el mundo, porque esto está abierto, cuanta más información nos juntemos, mucho mejor, porque esto es, vamos en el mismo barco, nunca mejor dicho, en esta ocasión. Así que bueno, pues nada, agradeceros a todos vuestra colaboración y muchísimas gracias por todo, ¿eh? Muchísimas gracias. Mucho gusto. Aquí Carmen Alicia nos está diciendo que las exposiciones han estado excelentes y que ella les da las gracias a nombre de la Asociación de Historia del Viejo San Juan. Obviamente, pues gracias, nosotros le damos las gracias a Carmen Alicia porque la invitación y la iniciativa de este congreso pues ha sido de ella. Así es que vamos entonces a cerrar la exposición de esta mesa por ahora y próximamente ya a las 2:45 pues comenzamos con el documental de la ruta histórica de la farmacia en San Juan. El documental va a ser, va a haber 2 reactoras luego del documental, así que los exhorto a todos a ver este esfuerzo que ha hecho la Sociedad Puertorriqueña de Historia de la Farmacia y sé que lo van a disfrutar. Así que por ahora, pues muchísimas gracias y yo continuaré con ustedes
dentro de un ratito. Muchas Bueno, gracias. buenas tardes. Hasta luego. Buenas Chao, tardes, chao. muchas gracias. Bien.